Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Profesor, si se escucha. A ver. El día de hoy, jóvenes, vamos a revisar algunos materiales sobre elaboración de proyectos y vamos a ver también algunas diferencias. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante ustedes van a tener que ir elaborando un proyecto sobre algunos productos que ustedes investiguen o también sobre algunos productos que podamos ver durante el semestre. Por eso vamos a ir viendo, conociendo la estructura para poder elaborar también nuestros propios proyectos. Generalmente los proyectos productivos van orientados a obtener lucro, a poder obtener ganancias, ingreso de dinero. Sin embargo, este proyecto productivo va a ir orientado más allá que al ingreso de dinero, propiamente a poder conocer cómo elaborar un producto, poder determinar lo que necesitamos, los recursos que se necesitan, y también conocer todo el procedimiento, para finalmente también determinar cuánto es lo que se va a producir, lo que se va a procesar. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar también con esas ideas simples para luego ver cómo las diferentes estructuras, ejemplos que tengo ahí para ir definiendo cuáles se pueden ir utilizando. Vamos a empezar por una estructura sencilla. Y justo esta primera estructura es la estructura que propone el mismo instituto. Es un poco antigua la estructura, pero es entendible.
Y se darán cuenta también por qué menciono que es un poco antiguo. A ver, ¿se puede observar ahí? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, aquí tenemos esta estructura simple de lo que es el esquema mínimo de proyecto productivo y o empresarial que que propuso el Minedu en el año 2010. Este material me fue dado hace algunos años para poder también mostrarlo a los estudiantes. ¿Y con qué fin? Más allá del tema del fin lucrativo, también era el fin de poner en práctica los conocimientos aprendidos. Y esto por lo general se realiza en las prácticas modulares, es decir, para, para realizar las prácticas modulares, es decir, las prácticas de cada uno de los módulos profesionales que se llevan dentro del programa de estudio, se tiene que presentar un proyecto. Entonces, este es un modelo de la estructura que debe tener ese proyecto. Por eso, en primer lugar, muestro este ejemplo. Luego veremos algunas variantes. Pero vamos a explicar primero esto. Y para ello voy a pedir que puedan participar. A ver. Quiero ver si se puede acomodar esto. A ver. A ver, Yerly, ¿puedes leer, por favor, las cuatro primeras líneas? Ya, profesor. Dice esquema mínimo de proyecto productivo y empresarial. A. Nombre del proyecto. B. Responsables del proyecto. C. Diagnóstico y justificación. D. Breve descripción del proyecto. Gracias. Ok, gracias, Yerly. Continúa, por favor, Rosemary, los tres siguientes. Ya, profesor. Objetivos. F, ubicación del proyecto. G, órgano e institución responsable del proyecto. Gracias. Laura, continúa las tres siguientes. Laura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Benefici... Beneficiario... No logro ver. Beneficiarios directos o indirectos. Metas, resultados y efectos esperados del proyecto. Administración del proyecto. Presupuesto del proyecto. Financiamiento. Y por último, continuidad, ¿no?
Ok, Laura, muchas gracias. En la parte final es continuidad y sostenibilidad del proyecto. Gracias. A ver, vamos a ir explicando cada uno de estos puntos que acaban de leer sus compañeros. Cuando hablamos del nombre del proyecto, bueno, entendamos que al mencionar nombre será la denominación del proyecto o lo que se planea hacer. En este caso, si hablamos de productos tangibles, productos alimentarios, por lo general se debería utilizar la palabra elaboración de como un nombre de proyecto. Elaboración de, conserva de, por ejemplo, ¿no? O elaboración de, a ver, ¿qué puede ser? Elaboración de zapallo deshidratado o snacks de zapallo deshidratado, por ejemplo, de repente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nombre del proyecto, debería contener aquello que se va a realizar, que se va a producir. Algo también importante cuando hablamos del nombre de un proyecto es que debemos considerar ciertos aspectos también. El nombre del proyecto debe ser bastante directo, bastante entendible por cualquier persona, por decirlo así. Cualquier persona debería poder entender el nombre del proyecto, especialmente porque no van a ser proyectos tan complejos. No van a ser proyectos tan complejos. ¿Qué más se debería considerar? Se debería considerar también la cantidad de palabras a utilizar para el nombre del proyecto. Cuando hablamos de la cantidad, por lo general debería ser un máximo de entre 20 y 25 palabras como máximo. Es decir, si vamos a poner más palabras, entonces ya no va a ser solamente un nombre de proyecto, sino va a ser todo un párrafo. Y un párrafo de 2 o 3 líneas, entonces sería bastante extenso. Por eso se da ese límite, entre 20 y 25 palabras de preferencia. Otro detalle más es considerar en el nombre del proyecto, y esto es muy a elección, la cantidad también. ¿Cuánto es que se va a producir o se va a procesar? De repente si decimos elaboración de 50 kilogramos de mermelada de tomate, por decirlo, ¿no? O elaboración de 100 kilogramos de salsa de tomate con champiñones. O elaboración de 50 frascos de tapenade. ¿Quién sabe, no? Entonces, de tapenade de alcachofa. Entonces, se puede también mencionar la cantidad. Se puede mencionar la cantidad y también se podría mencionar dónde. Elaboración de 50 botellas de vinagreta, por decirlo así. 50 botellas de vinagreta elaborados. 50 botellas de vinagreta, coma, desarrollados en planta piloto y este PEVIR, por ejemplo, ¿no? También se podría considerar de esa manera si queremos ser más específicos. Entonces, hay que tener también algunas consideraciones porque si vamos a utilizar demasiadas palabras o nos vamos a exceder de la cantidad de palabras para colocar todos los datos, entonces mejor dejar una cantidad no tan grande, pero que se pueda entender de qué va el proyecto. Eso es lo más importante, que se pueda entender de qué trata el proyecto. Ese es en el punto A. Cuando hablamos en el punto B, cuando hablamos de responsables, podríamos citar
a dos tipos de responsables. Uno que sería el asesor, que en este caso sería su docente, y los otros responsables que serían los estudiantes, integrantes del grupo que va a plantear el proyecto, que va a estar encargado de la elaboración del proyecto. Esos serían los responsables. C. Cuando hablamos del diagnóstico y cuando hablamos de la justificación. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿qué se puede entender, Brigitte? Se habla de diagnóstico. ¿Qué entiendes por diagnóstico? Brigitte. Brigitte, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Brigitte? Dalia. Dalia. Profesor, ¿me está hablando? Sí. ¿Se lo escucha bien bajito? Sí. Sí, se lo escucha bien bajito. ¿Y ahí me escuchas mejor? Sí, ahí está mejor. ¿Qué sería diagnóstico, verdad? Sí. Em, Como algo probable que suceda o algo así. No Algo sé. probable. Mm, Ya, algo probable. Gracias, Dalia. A ver, Brigitte, de repente tampoco me escuchaba. Brigitte, ¿me escuchas? Bueno, a ver, cuando hablamos de un diagnóstico, vamos a hablar acerca de una observación que se va a realizar hacia algo. Por ejemplo, si hablamos acerca de elaboración del producto o de un producto, cuando decimos diagnóstico, en primer lugar tendríamos que observar dónde es que se va a elaborar el producto. Eso también sería un diagnóstico, porque si no sabemos dónde se elabora el producto, no podemos decir si ese lugar es el adecuado para el procesamiento de los productos. Entonces se va a hacer un diagnóstico de ello, ver si tiene, por ejemplo, si se va a utilizar máquinas que utilicen electricidad, entonces ver si hay fluido eléctrico, ver si el local tiene las dimensiones adecuadas, ver si existen las máquinas, equipos, utensilios adecuados, ver también que tenga estándares de higiene, no digo de calidad, sino estándares de higiene mínimos para el procesamiento de alimentos. Entonces, todas esas cositas son las que se pueden tener en cuenta para realizar una parte del diagnóstico. Otra parte del diagnóstico también se puede considerar disponibilidad de materia prima, el conocer cómo elaborar el producto. De repente, si es temporada también de la materia prima para elaborar el producto, si si se puede conseguir o se puede adquirir los insumos necesarios para elaboración de este producto de manera fácil, si conocemos proveedores, todo eso va a ser parte de un diagnóstico. ¿Y para qué se realiza el diagnóstico? Para decirnos si se puede elaborar o si no se puede elaborar el producto. Pero no nos vamos a quedar ahí. También el diagnóstico nos servirá para decir, bueno,
De repente, en el momento no se puede, pero, por ejemplo, si es que hablamos de que el producto está fuera de temporada, diremos, bueno, en estos momentos no se puede, pero en las fechas de tal a tal, sí se podría elaborar el producto porque hay disponibilidad de materia prima, por ejemplo. O si decimos, no se puede realizar porque no tenemos estos insumos, entonces habría la pregunta, ¿no? ¿En realidad no hay los insumos? Ya, muy bien. No hay los insumos dentro de planta o dentro del instituto. Ya, genial. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que averiguar dónde conseguir insumos. Entonces diremos, bueno, lo podemos conseguir, si decimos algo cercano, podría ser de repente Chimbote, podría ser Trujillo. O si incluso ahí tampoco hay, diremos, bueno, entonces un lugar donde sí podría haber sería Lima, por ejemplo. O si tampoco hay en Lima, se dirá, bueno, entonces se tendrá que importar. Entonces, eso es lo que nos permite ir escarbando el diagnóstico para saber cuáles son nuestras limitaciones y también qué es lo que debemos hacer para poder sacar adelante el proyecto. Y la otra parte sería la justificación. Muy bien, ¿qué se entiende por justificación? Sarita. Bueno, profesor, sería, lo que estamos haciendo, justificar el proyecto, va a ser, si va a ser viable o algo así. ¿La justificación? Ya, a ver. A ver. ¿Sí se entendió cuando hablé del diagnóstico? ¿Se pudo entender? Sí, profesor, Sí, profesor. tenemos a lograr entender. Ok. A ver, cuando hablamos de justificación, a ver, vamos a preguntarle. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que tampoco se aburran. A ver, Joana, ¿estás ahí? Joana. A ver, Sí, Joana. Ya. profesor. Joana, em, cuando tú quieres, bueno, cuando tú ibas de repente a reunirte con tus amigos antes de la pandemia, obviamente, em, ¿pedías permiso a tus papás para ir o te salías así nada más? Tienen que pedir permiso antes, Muy bien. ¿Y qué les decías a tus papás para que puedas salir? que iba iba a verme con unos amigos. Muy bien. ¿Y les decías los motivos? ¿No? Te preguntaban de repente por qué quieres ir. Y sí me preguntaron los motivos. ¿Y qué les decías? Le- por ejemplo, a ver, le decía que teníamos un compartir o haríamos una tarea o algo así. Ah, ya, ok. Entonces había una justificación para salir. Y Muy bien, gracias, Joana. Muy bien, entonces eso es cuando queremos hablar acerca de una justificación. Cuando hablamos de justificación, nosotros vamos a mencionar, vamos a escribir los motivos que tiene el grupo, los motivos que tiene el grupo para elaborar el proyecto. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Ahí es cuando hablamos de una justificación. Los motivos que tenemos para realizar el proyecto. ¿Por qué razón se elabora el proyecto? O de repente, ¿por qué razón, si nosotros vemos una obra pública, de repente un parque, ¿por qué razón el municipio ha construido este parque, no? ¿Simplemente porque ha habido dinero dentro del municipio? No, sino que hay un motivo. Será para que los niños vayan a esparcirse ahí dentro del parque o de repente para que hagan deporte los jóvenes o también para poder incrementar las áreas verdes, mejorar la calidad de vida. Entonces hay toda una serie de motivos
que se encuentran detrás de todo lo que se hace. Esa es nuestra propia justificación. Si hicimos de repente tema de la justificación de elaborar un producto, quizá podría ser para poder poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que nos ha dicho nuestro docente, para poner en práctica todo lo que hemos practicado en nuestros ejercicios o problemas o en nuestras prácticas calificadas. Por ejemplo, de repente otra justificación será tener una alternativa para poder más adelante establecer un emprendimiento, quién sabe, ¿no? O también otra justificación será para conocer eh, acerca de cómo elaborar el producto, para aprender, también puede ser una justificación. Entonces, hay muchas justificaciones que se pueden definir. Eso ya correrá a cuenta de cada grupo. Muy bien. Profesor, disculpe, y cuando hablamos de tipos de justificaciones, porque tengo entendido que en un proyecto hay como que tipos de justificación. No sé si nos podría hablar un poquito de eso. Ya, bueno, no había venido preparado para eso, pero a ver. Disculpe, profesor, es que lo que pasa es que como todavía no culmino todos mis proyectos, entonces como que quería aprovechar la oportunidad. Ya, ok. A ver. Según el material que he encontrado, existen 3 tipos de justificación, pero estos van orientados más que para el tema productivo, para el tema de investigación. Por eso luego íbamos a hacer una comparación entre lo que era lo que son la estructura para un proyecto productivo y también la estructura para un proyecto de investigación, que ciertamente hay algunas diferencias, sobre todo en los enfoques. A ver, cuando hablamos de una investigación, la justificación teórica sería cuando se habla del propósito del estudio. El motivo sería generar reflexión y el debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. A ver, cuando se habla entonces de una justificación teórica, hablaríamos de poder interpelar o de repente de someter a tela de juicio algún tipo de conocimiento. Es decir, de repente, bueno, yo quiero elaborar, por ejemplo, a ver, si lo llevamos por este lado. Quiero elaborar mermelada de escabeche. ¿Han probado mermelada de escabeche? No. No, profesor. Es agradable, ¿eh? Es agradable la mermelada de escabeche. Entonces, mermelada de escabeche. De repente, en el primer momento uno dirá, pero el escabeche no es picante. ¿Y por qué quieres elaborar mermelada justo de escabeche, que es picante? Entonces, ahí entra un poco la confrontación. Dirá, bueno, yo quiero elaborar esto de repente no tanto por el tema del picor, sino porque, y eso ya es más contextualizado, porque acá en la zona hay una sobreproducción de escabeche y todo el escabeche no se vende y queda escabeche y qué hacemos con el escabeche. Entonces, por ejemplo, ¿no? Empezar a mostrar ese tipo de justificación. Recuerdo mucho, y esto es un paréntesis, que había un amigo que, bueno, es de la selva, supongo que es, porque no creo que haya fallecido, a pesar de que ya no lo veo hace como 10 años, supongo que debe estar vivo todavía, no era tan mayor. Me decía, nosotros acá en la selva, creo que él era de San Martín, sí, acá tenemos bastante plátano, mucho plátano, y que cuando se hace el tema de la cosecha queda demasiado, a pesar de que se vende una buena cantidad, queda bastante todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si decimos de repente mermelada de plátano, como que, si decimos de repente harina, podría ser. O de repente ver el tema de snacks,
También podría ser, dependiendo del estado de madurez que se encuentre también el plátano. Entonces, hay más motivos. De repente pensando, podemos hacer esto o hacer esto. Entonces también entra ahí un debate, porque diremos, ¿qué es lo más rentable posiblemente en ese contexto? Ya viéndolo desde el punto de vista económico, ¿no? Luego tenemos una justificación práctica. A ver, ¿qué nos dice la justificación práctica? Cuando el desarrollo de la investigación ayuda a resolver un problema, o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Y básicamente cuando nosotros hablamos de elaboración de productos, intenta siempre tratar de aplicar los conocimientos, es decir, no solamente se queda en un papel o no solamente se queda en la mente del estudiante, sino se lleva a la práctica y sobre todo cuando trasciende más allá de una práctica, porque si hablamos hablaremos de algo que se puede realizar entre cuatro paredes, pero si hablamos de algo que trasciende, que intenta resolver un problema, ya nos vamos a situar entonces también en estos ejemplos que les acabo de mencionar. ¿Cuál sería la mejor alternativa, la mejor opción para poder darle una salida a un producto que se sobreproduce, se sobrecosecha y en vez de tirarlo a la basura o usarlo para abono, que también sería una alternativa, o simplemente darle a los animales hasta que se cansen de comer este producto? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para poder generar algún tipo de ganancia o por lo menos tratar de utilizarlo em, como medio de ayuda social también. De repente poder, y acá ya entra el tema de gestión. Tratar de conversar con nuestras autoridades y plantearles, ¿no? También se puede hacer eso. Cuando hablamos de un proyecto, a veces las autoridades, si bien son personas preparadas y algunos no tan preparados en ciertos campos, ahí es donde entra también la visión del profesional en su campo, claro, en su rubro, sobre todo, para poder dar también algunas luces de algún problema que de repente escapan a la vista de la autoridad. Para eso también está el ciudadano, para poder ir y manifestar. Y quizá también poder plantear una alternativa de solución mediante proyectos. También es un buen punto este. Y cuando hablamos acerca de justificaciones metodológicas, que sería un tercer tipo de justificación, se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. A ver, entonces cuando hablamos de metodológico o metodologías, vamos a hablar acerca de procedimientos, acerca de formas de realizar o ejecutar ciertas cosas. Entonces esta otra justificación sería para poder brindar alternativas para desarrollar ciertas cosas que se vienen dando, pero de otra manera. De otra manera. Es decir, a ver, a ver. Por ejemplo, mucho se habla del tema de las grasas trans, o mucho se habla del tema del colesterol o de los triglicéridos, es que hablamos del tema de salud, y entonces se censura las frituras, no a las frituras. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no utilicemos entonces aceite sobrequemado o aceite frito y tener un snack crocante? Por ejemplo, ¿no? Entonces se dirá, bueno, se puede plantear otra metodología que también vamos a utilizar calor, pero no vamos a utilizar aceite, sino vamos a utilizar aire caliente para poder deshidratar. Y ya no vamos a trabajar de repente con hojuelas demasiado grandes, sino vamos a trabajar con hojuelas más pequeñas o vamos a utilizar, si hablamos del tema eh, de algunas hortalizas, diremos, bueno, tratemos de trabajar con espesores bastante delgados, también para no incrementar el gasto energético. Entonces se está dando una nueva alternativa, pero influenciado por un tema de salud, por ejemplo.
Bueno, ese es un pequeño paréntesis acerca de los tipos de justificación, que eran 3. Nuevamente lo repito: teórico, práctico, metodológico. De hecho, que siempre se tiene que contextualizar respecto a lo que nosotros estamos haciendo aquí. A ver, continuemos. La parte D nos habla de la descripción del proyecto. Y cuando hablamos de la descripción del proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Obviamente sería describir el proyecto, ¿no? Describir de qué trata el proyecto, en qué consiste el proyecto. Si hablamos de elaboración, a ver, es lo que hemos visto: elaboración de conservas de espárrago. Entonces diremos, bueno, la descripción del proyecto será, se plantea desarrollar un proyecto para la elaboración de conservas de espárrago. Y ahí se mencionarán algunos detalles más, ¿no? Conservas de espárrago verde, de calibre tal, o de repente conservas de espárrago blanco, de calibre tal, en un frasco de tales características, de repente 370, como se había visto, 370, y las dimensiones del frasco son tales. Se pretende elaborar estas conservas en planta piloto. De repente mencionar fechas, ¿no? De las fechas tal, en estas fechas tal, o post pandemia de repente, ¿no? Con la supervisión de uno de nuestros docentes en las instalaciones del instituto. Para ello vamos a requerir materia prima de los fundos. De repente, si conocen algún fondo, dirán de este fondo, o simplemente nos abasteceremos del espárrago blanco o verde que encontremos en el mercado tal, si es que queremos describir, ¿no? Pero también esta descripción pueden hacerla extensa o pueden hacerla breve, pero en este caso sería breve. Entonces, citar la parte más importante, ¿no? De qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué se va a necesitar, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a necesitar? Y sería bastante interesante esta descripción. ¿Qué vamos a elaborar en conserva de espárrago con tales características, no? ¿Qué necesitamos para esto? Para ello necesitamos espárragos, necesitamos estos insumos, necesitamos frascos, muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a realizarlo utilizando un pasteurizador de repente, ¿no? Vamos a realizarlo dentro de la planta piloto, haciendo uso de las máquinas que tenemos a la mano, ¿no? O haciendo uso de los utensilios que tenemos a la mano, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de objetivos en la parte, ¿qué entendemos por objetivos? A ver, Yerli, ¿qué entendemos por objetivos? Yerli. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, cuando hablamos de objetivo es que, por ejemplo, siempre hay como, por ejemplo, en un proyecto siempre tiene que haber objetivo general o objetivo específicos. Y siempre en el objetivo general siempre se usa como, o si es un plan de negocio de un producto, ponerle el diseño del negocio y también de cómo se llama el nombre del proyecto. Y en el objetivo específico son promover el producto, formular como un plan de estrategia de negocio productivo, puede ser. Gracias. Ya, claro. Muy bien, gracias, Yerli. A ver, cuando hablamos de los objetivos, a ver, vamos a empezar mencionando que es un objetivo de forma simple, sería aquello que nosotros queremos alcanzar,
aquello que nosotros queremos obtener. En este caso, ¿cuáles son nuestros objetivos, no? Ojo, son objetivos, no son deseos. No son deseos, son objetivos. Es decir, si hablamos de objetivo, el tema de elaborar un producto, diremos, mi objetivo es elaborar el producto. Objetivo. Si mi objetivo es elaborar un proyecto, entonces será elaborar el proyecto o desarrollar un proyecto. Si mi objetivo de repente más adelante es ejecutar el proyecto, entonces ejecutar el proyecto. O si mi objetivo es, a ver, tener la mejor materia prima para elaborar mi producto, entonces será objetivo eh, de repente, ¿no? Determinar o encontrar un proveedor de tal materia prima, ¿no? Encontrar un buen proveedor, ¿no? O un proveedor con altos estándares de calidad del producto, de la materia prima tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objetivos, mencionaremos este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Ahora, unido a esto, también podemos diferenciar dos tipos de objetivos. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales van a ser objetivos bastante amplios. Por ejemplo, si es que yo les hablo de elaborar el producto tal, entonces ese ya es un objetivo general. Sería un objetivo general. Pero cuando hablo ya de objetivos específicos, se entiende que los objetivos específicos van a ayudar a alcanzar los objetivos generales. Es decir, los objetivos específicos serían como escalones o como peldaños que te van a conducir a alcanzar los objetivos generales. En este caso, si decimos elaborar el producto tal, ya muy bien. Objetivo específico, ¿cuál sería? Determinar o buscar proveedores de materia prima e insumos. Ese puede ser un objetivo específico. Otro objetivo específico sería elaborar el diseño de flujo, el diagrama de flujo del producto tal. Ese también puede ser un objetivo específico. Otro objetivo específico podría ser determinar el presupuesto para la elaboración del producto. También puede ser otro objetivo específico. Porque al final de cuentas todo ello que estamos mencionando me va a llevar a elaborar el producto. Entonces pueden ser muchos objetivos específicos y también pueden ser varios objetivos generales. Solo que por lo general o lo más común es trabajar con uno o dos objetivos generales y unos 3 o 2 también objetivos específicos o quizá un poquito más, pero tratar de darle esa forma y tratar de entender verdaderamente lo que son los objetivos. Nuevamente, no son deseos, no expresan lo que yo quiero. De repente, no, sino es con esa estructura, verbo, buscar, determinar, elaborar, diseñar, elaborar, producir, así. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Gracias. Ok. Muy bien, parte F. Cuando hablamos de ubicación del proyecto, a ver, cuando hablamos de ubicación del proyecto, hablamos básicamente dónde es que se va a desarrollar. Será en el instituto y sería en el instituto, ¿no? El instituto, de repente si somos más específicos, diremos en planta piloto, si somos más específicos. Cuando hablamos de órgano e institución responsable del proyecto. Disculpen, y en ubicación del proyecto también se puede citar la dirección del instituto. ¿Cuál es la dirección del instituto? ¿Alguien lo sabe? ¿Grillos? ¿Alguien lo sabe?
¿Cómo dice el profesor? No lo escuché. ¿Alguien conoce la dirección del instituto? Si no lo conocen, luego lo investigan, ¿ok? Pero es Avenida Virú 696, por si acaso. Ahora, continuemos. Órgano e institución responsable del proyecto. A ver, cuando hablamos de órgano o institución responsable del proyecto, diremos qué institución está encargado, ¿no? O qué órgano. Cuando hablamos de órgano, hablaremos de un área en específico dentro de una institución. De repente, si decimos acerca de una institución, por ejemplo, el municipio, de la municipalidad. Si decimos hay un proyecto que está orientado a la generación de negocios en el distrito de Virú. Ah, ya. ¿Está encargado el alcalde? No necesariamente. ¿Quién está encargado? Ah, está encargado la gerencia económica o de repente gerencia de promoción y etc. No, no estoy seguro cómo se llama. Entonces, ese es un órgano dentro de una institución, ¿no? Entonces hablaremos de eso. En este caso, la institución es el instituto, ¿no? El instituto, la institución. ¿Y quiénes están encargados? Bueno, después del instituto, ¿qué está? Estaría la jefatura o la coordinación del programa de estudio de industrias alimentarias, ¿no? ¿Por qué pertenecemos a ese programa de estudios? Entonces, está encargado ahí aparte del instituto, más centralmente estaría encargado ese programa, ese programa. Y no decimos los estudiantes de segundo del periodo académico 2 de industrias alimentarias, porque no son todos los estudiantes, sino solamente son un grupo. Pero ya se está especificando anteriormente quiénes son los responsables, ¿no? Y también se especifica ahí a qué periodo académico pertenecen. Es obvio. Ahora, H, beneficiarios directos e indirectos. Cuando hablamos de beneficiarios, ¿qué se puede entender? Beneficiarios. A ver, Rosemary, ¿qué se entiende por beneficiario? Podría ser de que las personas que reciben algún beneficio, las Muy personas que bien, en este caso del proyecto serían, ¿no? claro. Muy bien, excelente. Entonces, los beneficiarios directos serían aquellos que reciben un beneficio de inmediato, por decirlo así, ¿no? Si hablamos de un proyecto, los beneficiarios principales serían, en primer lugar, los que desarrollan el proyecto, porque se van a beneficiar de algún modo. También podría ser el asesor, de alguna manera, como un tipo de beneficiario. La institución también donde se desarrolla, porque sería parte, ¿no? Y si hablamos de institución, también sería el programa de estudios, ¿no? Que se beneficiaría de forma directa. Y si hablamos de un proyecto productivo que se llega a ejecutar totalmente, también serían beneficiarios los consumidores del producto que se elaboraría. Y si hablamos indirectos, diremos aquellos que no necesariamente van a tener un beneficio inmediato, pero de alguna manera van a beneficiarse. Por ejemplo, si hablamos de beneficiarios indirectos, hablaremos como un beneficio no tanto que van a aprovechar las características o las bondades o las virtudes del producto, sino podrán beneficiarse quizá del prestigio, por ejemplo, ¿no? Si es que hablamos de esto, por ejemplo, podría también incluso ser el asesor, ¿no? Que sería un beneficiario indirecto por el prestigio que pueda obtener, ¿no? De repente. O si hablamos también de los familiares, diremos son beneficiarios indirectos porque y causa orgullo también que sus hijos o sus familiares estén desarrollando un proyecto. O también diremos la comunidad de Viruno o la comunidad de Santa Elena, si es que son de Santa Elena, o si son del Carmelo, o si son de Zaraque, o si son de otro centro poblado,
dirán, bueno, la comunidad también se sentiría orgullosa, ¿no? Al tener, al tener personas que están desarrollando un proyecto, también puede ser, ¿no? Beneficiarios indirectos. Parte I. Cuando hablamos de metas, resultados y efectos esperados del proyecto. A ver, ¿qué se puede entender por esto, Laura? Laura. Bueno, parece que Laura o no está o no me escucha. A ver, entonces... Brigitte. Brigitte. Dalia. Mande. Estábamos hablando acerca de las metas, resultados y efectos esperados. ¿Cómo lo entiendes, Dalia? Ah, ok. Es como que lo que esperamos conseguir o lograr con dicho proyecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Dalia. Muchas gracias. Sí, cuando hablamos de metas, resultados es aquello que nosotros nos planteamos. Es aquello que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, un planteamiento, cuando hablamos de una meta, siempre va a ir atado a un objetivo. Solo que la parte de las metas es la parte cuantificable, la parte que vamos a poder medir. Por ejemplo, si decimos vamos a elaborar conservas de alcachofa, muy bien. Entonces, una meta sería cuántas, ¿no? ¿Cuántas conservas vamos a elaborar? 80 conservas, ya muy bien. Esa es mi meta, eso es lo que me gustaría desarrollar. Ah, ya, genial. Y cuando hablamos de efectos esperados, también hablaremos de qué tanto puede influir el proyecto sobre nosotros o también sobre la población, si hablamos de efectos esperados. De repente como un efecto diremos, bueno, sería que el producto pueda darse a conocer, ¿no? Por ejemplo, de repente un efecto esperado sería poder contribuir con conocimiento para el instituto, por ejemplo. O un efecto esperado sería consolidar el conocimiento que hemos adquirido para nuestra vida profesional. También podría ser un efecto esperado. J, administración del proyecto. Aquí quizá es la parte un poco más tediosa, pero también va a ser la parte donde se van a ordenar mucho mejor las cosas respecto al proyecto. Cuando hablamos de administración del proyecto es la forma como se ha trabajado el proyecto. Es normal mencionar cuando hablamos de un proyecto que tiene inicio
y también tiene fin el proyecto. Entonces, si hablamos de eso, estamos hablando de tiempo. Y si hablamos de tiempos, hablamos también acerca de poder ordenar los tiempos. ¿Y cómo se ordenan los tiempos? Se ordenan en un cronograma. En un cronograma, y ustedes ya conocen lo que son los cronogramas, se va a poder ir estableciendo las actividades que se tienen que desarrollar día a día, o semana a semana, o mes a mes, para poder alcanzar el proyecto o la ejecución del proyecto, o alcanzar a elaborar el producto también, ¿no? Porque si no sabemos cuándo vamos a empezar, tampoco sabremos cuándo vamos a terminar o cuándo vamos a ejecutar el proyecto. Por eso es importante esta parte. Ahora, aparte de ello, esa es una parte nada más. Otra parte sería cómo es que se va a desarrollar, ¿no? De repente, si estuviéramos en otras circunstancias, diríamos, bueno, nosotros vamos a reunirnos y vamos a debatir, vamos a repartirnos las partes del trabajo o las partes del proyecto y vamos a empezar a ir avanzando, ¿no? Aportando cada uno. Esa sería una forma. Otra forma podría ser, bueno, ya que no nos podemos reunir, entonces nos comunicaremos vía telefónica, de repente vía WhatsApp, de repente vía videoconferencia, para poder ir acordando lo que vamos a ir haciendo. Cada uno va a ir exponiendo sus avances y vamos a realizar aportes para poder ir consolidando el conocimiento no solamente para uno, sino para todos, que todos conozcan todo lo que se está haciendo. Ese sería ya no ordenar las actividades, sino sería cómo se desarrollan las actividades. Otro punto sería los recursos, qué es lo que necesitamos. De repente puede ser recursos, incluso si hablamos de proyecto, desde cuánto nos cuesta una llamada. También puede ser eso. O cuánto tiempo le dedicamos diariamente al proyecto. También puede ser un recurso. Y si hablamos ya propiamente de materiales tangibles, diremos, bueno, para el proyecto, si es que se va a elaborar un informe en forma física, diremos qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos papel, necesitamos impresiones, necesitamos espiralados o empastados, bueno, o CDs o USBs. Necesitamos una laptop, una computadora, una tablet. En fin, esos son algunos recursos. Y si hablamos de los recursos para la elaboración del producto, entonces diremos, bueno, necesitamos esta materia prima, necesitamos estos insumos, estos envases. O cuánto necesitamos también, ¿no? Necesitamos 20 kilogramos de alcachofa, necesitamos 50 kilogramos de espárrago. Entonces, también se podría considerar de esa manera, saber qué y cuánto necesitamos como parte de administración del proyecto. También unido a esto está la propia metodología. Ya si hemos hablado de la forma de poder desarrollar el proyecto, también deberíamos mencionar, ya yendo un poco por el lado del programa de estudio, sería qué vamos a utilizar, ¿no? Qué organizador visual o qué esquema vamos a utilizar para poder explicar la elaboración del producto. De repente podemos decir, utilizamos un diagrama de bloques, o utilizamos de repente, ustedes han visto ahí un balance de materia, o utilizamos un diagrama de flujo, o un diagrama de máquinas y equipos, o utilizamos todo eso, o quizá utilizamos un diagrama de Gantt. Entonces, también ello es parte de la administración del proyecto, la metodología y el procedimiento. ¿Hasta aquí me dejo entender, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Ok. Sí, profesor. Ya.
A ver, y cuando hablamos ya de la parte presupuestal del proyecto, a ver, ¿qué podemos entender, Sarita? El profesor, ¿cuánto va a costar realizar todo el proyecto? Por ejemplo, como nosotros estamos viendo el ciclo pasado de proyectos, se hacía de una forma ascendente de cada paquete de trabajo y al final sumaba también con la reserva de contingencia y también la reserva de gestión y al final se sacaba de todo el proyecto cuánto iba a ser el presupuesto. ¿Y qué porcentaje era su reserva de contingencias? Eh, el 50% por ahí, creo. ¿El 50? El o el 25 era, creo. Ah, ya, ya. Sí, porque sí, también son partes importantes. Ya, ya, muy bien. A ver, bueno, acá en el tema del presupuesto, gracias, Sarita. Acá en el tema del presupuesto, básicamente es saber cuánto nos va a costar los recursos. ¿Cuánto nos va a costar los recursos? Nuevamente, habíamos visto el tema desde una llamada telefónica, ¿no? Incluso también eso se puede colocar ahí. Cuánto nos cuesta una llamada telefónica, el uso del internet, etc. Porque al final todo eso influye en egresos, en salida de dinero de los bolsillos. Incluso también, si es que hablamos ya de un tema productivo, también se debería tener en cuenta la mano de obra de cada uno de ustedes. La mano de obra. Es que hablamos desde un punto de vista productivo. Y al final, cuando ya sabemos cuánto cuesta todo, y también el tema del el presupuesto. Por ejemplo, si es que nosotros nos faltara una máquina o no tuviéramos algo esencial, tendría que haber un presupuesto para poder comprar esa máquina. Pero tendríamos que saber cuánto es que cuesta esa máquina. A todo costo, ¿no? Desde si la máquina no se elabora o no se vende o no se puede adquirir aquí en Perú o aquí en Trujillo, entonces, ¿qué se tendrá que hacer? Solicitar un envío. Entonces, ¿cuánto cuesta con todo eso, no? Porque podemos hablar de un precio por catálogo, si lo queremos decir de esa manera, pero puesto en planta o puesto en el sitio ya tiene otro precio, por el tema de los fletes, impuestos, etc. Ahora, cuando hablamos ya del tema de lo que mencionaba Sarita, que es importante el tema de las contingencias, el tema de la gestión, eso ya sería después de elaborar todo el presupuesto total de todos los recursos que necesitamos y ya ahí veremos muy bien. Ya sabemos cuánto vamos a gastar, pero por si acaso, y eso se llama ya las contingencias, vamos a colocar esto como un colchón para cualquier imprevisto, cualquier percance, cualquier necesidad que salga sin haberlo planificado. Eso va a ser parte de las contingencias. Y el tema de gestión, como un presupuesto de gestión, también se podría considerar un tema de gestión, un tema de gestión. Ahora el punto L. Hablamos del financiamiento. A ver, Joana, ¿qué entendemos por financiamiento? Joana, ¿escuchas? ¿Está Joana? El profesor me escucha, lo escucho algo bajito. ¿En serio? A ver, Sí. ¿alguien más me escucha bajito? No, Profesor, profesor. se te escucha un poco borroso, profesor, medio como ronco. Ah, de repente porque Profesor, tengo más bien voz. como que es como si se dedicara mucho al micrófono y se le... Ya distorsionado. Ya, ¿ahí se escucha mejor o todavía se sigue escuchando distorsionado? Sí, se escucha mejor, profesor. Sí, profesor, yo lo escucho mejor. Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces estábamos en el financiamiento. ¿Qué se entiende, Sarita?
Ah, Sarita, disculpa. Joana, disculpa. Está con Joana. Por el financiamiento, profesor, podemos entender que son los costos. ¿El financiamiento? Ya, ¿algo más que quieras añadir, Joana? Joana. ¿Me escuchas, Joana? Sí, profesor. ¿Algo más que quieras añadir? A ver. Bueno, a ver, entonces cuando hablamos de financiamiento, lo que debemos entender que cuando hablamos de financiar es un término que nos va a permitir usar recursos que no son nuestros. Y cuando les hablo de usar recursos que no son nuestros, hablo específicamente de lo que es el dinero. El financiamiento te va a permitir poder desarrollar o poder adquirir ciertos materiales, ciertos equipos que no podrías adquirirlos con el propio capital. Me explico mejor. Nosotros, ya muy bien, hacemos el diagnóstico y vemos que nos falta un autoclave. A ver, por ejemplo, ¿no? Nos falta un autoclave. Es esencial el autoclave. Ya, es esencial. ¿Cuánto cuesta el autoclave? Ya, pongamos un precio que sea 80,000 soles. Ya. Un autoclave, una regular que esté 80,000 soles. Muy bien, tenemos 80,000 soles. A ver, por ahí alguien tiene 80,000 soles en su bolsillo o en su cuenta de débito. ¿Alguno? Bueno, entonces, imaginemos que no contamos con esa cantidad, ¿no? No tenemos 80,000 soles. Lo único que nos alcanza son 20,000 soles. Y eso que es para todo. Estamos hablando ahorita para únicamente una máquina. Entonces, si no tenemos esa cantidad de dinero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya ahí entra ya la parte del financiamiento. Muy bien, no tienes dinero ya. Perfecto. ¿Tenemos que quedarnos ahí? No. Tenemos que buscar una solución para poder obtener esa diferencia de dinero para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, diremos, vamos a buscar financiamiento. ¿A dónde vamos? Podemos ir a las entidades bancarias, podemos ir a otras personas, de repente se puede ir incluso al propio instituto para que pueda haber un tema de financiamiento, ¿no? Ese es por un lado, pero también viéndolo por otro lado, cuando hablamos también acerca de lo que es el financiamiento, será el apoyo que nos brindan, no solamente con dinero, sino también viéndolo desde el punto de vista de utilización de máquinas. Y también ahí es donde quería mencionar que dentro del presupuesto del proyecto también debería considerarse una depreciación de las máquinas dentro del presupuesto del proyecto. Se debería considerar también la depreciación de las máquinas. Porque no es que vayamos a comprar todas las máquinas, ¿no? O no es que vayamos a comprar realmente una máquina. Más bien será el uso que se le va a dar a la máquina, el cual se va a ir desgastando, ¿no? Y en el financiamiento también se debería considerar eso como parte del apoyo que brindaría la institución.
como financiamiento. Ahora, también hay un financiamiento propio que también va a representar un porcentaje de todo el presupuesto. Es decir, en el financiamiento se va a colocar ahí todo lo que es el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto? De repente diremos es 100.000 soles, exagerando, ¿no? Exagerando. Muy bien, ¿cuánto de ello va a aportar el grupo? Ya de los 100.000 van a aportar con 20.000, ya, 20.000. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda 80.000. ¿Y de dónde sacamos eso? De repente una parte apoya el instituto porque va a brindar las instalaciones, va a brindar las máquinas, etc, etc, etc. Y ellos van a apoyar con esa parte. Entonces, ¿cuánto representa eso? De repente puede ser un 30%. Muy bien. Solamente ahora nos queda todavía el 50%. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. De repente una entidad bancaria, una tercera persona. Y así se va determinando el financiamiento por porcentajes, dividiéndolo entre recursos propios, la participación de la institución y la participación de una entidad bancaria o de terceros, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento. Parte M, continuidad y sostenibilidad del proyecto. ¿Qué podemos entender por continuidad y sostenibilidad del proyecto? ¿Algún voluntario? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? Profesor, Continuidad y podría ser sostenibilidad. Te escucho. cómo es que se va a dar secuencialmente el proyecto o algo así. Ya, ok, gracias. Ya, sí, sí podría ser de esa manera. Pero también cuando hablamos de continuidad y sostenibilidad del proyecto, podemos hablar como un punto de partida para la ejecución propiamente del proyecto o para su salida al mercado, porque hablamos de una continuidad. Hablamos que el proyecto tiene una fecha de inicio y también una fecha de caducidad o una fecha de término, ¿no? Entonces, posterior a ello ya vendría lo que es la ejecución. Entonces, la continuidad y la sostenibilidad va orientado a ello. Entonces, ¿qué viene después del proyecto? Ahí es donde uno empezaría a mencionar. Si gustan, lo pueden detallar o si no, simplemente se puede ir mencionando, ¿no? El tema de un plan de negocios o de repente el deseo o la, o la iniciativa de poder emprender algo. Porque si hablamos de algo sostenible, diremos algo que se puede mantener a través del tiempo. Es decir, no solamente que se pueda obtener un ingreso el día de hoy, sino se pueda obtener un ingreso de forma continua, de forma permanente, de forma sostenible. Entonces, acaba más orientado al tema de volver el proyecto verdaderamente en un generador de ingresos. Continuidad y sostenibilidad del proyecto. Y ahí se tendría que ir puntualizando, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del proyecto? Quizá un plan de marketing, un plan de negocio, de repente incluso puede ser un estudio de mercado, era el tema de un modelo, la utilización de un modelo de negocio determinado también. Pueden haber muchas cosas que se pueden mencionar aquí en este último punto, el punto M. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, profesor, ninguna. Todo muy claro. Ya, correcto. Muy bien. Este material se los voy a enviar también
se los voy a enviar al WhatsApp. Profesor, no se le escucha. Ah, ya. Les digo, este material se los voy a enviar también al WhatsApp en conjunto con otros materiales más. A ver. Voy a enviárselos de una vez. A ver. Les estoy enviando 4 materiales. 4 materiales. El que nosotros hemos visto es el esquema mínimo, que es el segundo documento. Los otros documentos son documentos para comparar. Los otros documentos son documentos para comparar, pero me gustaría que ustedes los vayan revisando para que en las próximas clases podamos ir determinando algunas cosas. Lo que sí vamos a revisar, y está ahí también en primer lugar, es el documento de la escuela de posgrado de la universidad. Es decir, lo vamos a revisar así de forma muy breve, bastante breve, porque esto más es un modelo para investigación. Esto es más un modelo de investigación. Por eso lo vamos a leer de esta manera. Pero también, como toda estructura de proyecto, tiene un orden y se puede obtener un buen aprendizaje de ello. A ver. Bueno, esa es una estructura de proyecto de tesis. Cuando hablamos de tesis, hablamos de un proyecto de investigación, básicamente. Si ustedes pueden ver, hay una primera parte que son las generalidades, que guardan mucha similitud con algunas partes, si es que hablamos de lo que es la estructura de proyecto, la estructura mínima, que habíamos visto hace un momento, donde habla del título, habla del autor, solo que acá lo va desglosando un poco más, ¿no? Porque habla de grado académico, título profesional, dirección, programa de interés, y luego habla acerca del asesor, ¿no? Cuando hablamos de proyecto de tesis, aquí se habla de uno solo, pero cuando hablamos ya de un proyecto productivo, no necesariamente es uno solo, sino pueden ser varios. ¿Qué más encontramos? Bueno, hablamos de tipos de investigación, porque es una investigación a fin de cuentas. El tema de la localidad, bueno, que es ubicación, si hallamos una similitud con el esquema mínimo. Duración de la ejecución del proyecto y cronograma del trabajo. Esto sí podríamos verlo un poco más detenidamente, tomando como material informativo el tema del cronograma. No les digo que va a ser, que su cronograma debe ser igual, pero podemos extraer algunas partes importantes o algunas partes útiles. Algunas partes útiles. En este caso hablaremos, por ejemplo, si hablamos de actividades, si queremos ordenarlo de esta manera, podremos encontrar en la primera columna de la izquierda las actividades, ¿no? Y en las columnas siguientes encontraremos ahí mes, ¿no? Bueno, acá se coloca como del 1 al 12 porque es un año, hablamos de un año, pero se podría también trabajar semanalmente.
Entonces ya no sería mes 1, sino semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y si lo manejamos semanalmente, también podríamos tener un rótulo que nos mencione también los meses, ¿no? Para poder establecernos dentro del tiempo, porque si no diremos semana 1, semana 2, pero ¿a qué mes pertenece, no? Podríamos decir, a ver, noviembre, como un rótulo, y de ahí sus cuatro semanas. Diciembre y sus 4 semanas. Enero, una semana, por ejemplo, ¿no? Hasta donde nos permita acabar el semestre. Incluso el periodo de ejecución del proyecto como tal, que sería ya la parte de elaboración, no podríamos entrarlo de repente en esa semana, sino tendríamos que proyectarnos a un tiempo después, cuando verdaderamente se den las garantías para poder realizar las labores educativas dentro de la institución o las labores productivas dentro de planta. Luego habla acerca ya en el punto 1.8, acerca de los recursos, acerca de los servicios, acerca del presupuesto, acerca del financiamiento, que ya les había mencionado a ustedes, propios o del instituto o externos, ¿no? Esos externos ya les había mencionado, puede ser personas naturales o también podría ser entidades bancarias a modo de préstamo. Luego la segunda parte ya es un plan netamente de investigación, que algunos de estos sí se han tomado en cuenta dentro del esquema mínimo. Por ejemplo, el tema de lo que es el objeto de estudio, lo que es lo que son los métodos dentro de administración del proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos algunas diferencias, bueno, varias diferencias y algunas similitudes en cuanto a lo que es un proyecto de investigación y lo que es también un proyecto productivo. Ojo, que no solamente esta es la estructura única para un proyecto de investigación y tampoco el esquema mínimo es una estructura única para el proyecto o para los proyectos productivos. Hay muchos modelos, muchas estructuras. Solo que no las podemos revisar todas porque sería demasiado. Pero vamos a revisar algunas más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Ninguna, profesor, gracias. Ok. Ninguna, profesor, gracias. Ya, correcto. A ver, entonces habiendo visto esto, debería ir dejándoles su práctica. Sería una práctica grupal. Lo que van a hacer es, a ver, bueno, en realidad lo que tendría que ser la práctica, lo vamos a ir desarrollando por partes. Ok, vamos a ir desarrollándolo por partes. Primero vamos a ir desarrollando los 4 primeros puntos que habíamos visto. A ver, lo voy a mostrar. A ver, vamos a desarrollar los 4 primeros puntos. Esta va a ser su primera práctica sobre esto. Muy bien, vamos a ir desarrollando los 4 primeros puntos. Nombre, responsables, diagnósticos y la breve descripción. Esos 4 puntos se van a desarrollar en grupo. Ahora, pero la pregunta sería, ¿qué proyecto, no? Entonces, eso ya
cada uno de ustedes en sus grupos ya determinarán. Como les había manifestado al inicio, ya ustedes vienen seguramente ya han visto algunos productos en clase, algunos que se les ha enviado también para que lo puedan revisar. Entonces podrían elegir algunos de ellos. No les voy a decir cuál, eso ya lo dejo a elección de cada uno de ustedes. A elección de cada uno de ustedes. Pero esa es mi sugerencia. Podrían elegir alguno de ellos. O también podrían elegir otro producto que no hayamos visto todavía, pero que ustedes están interesados en desarrollarlo también, que tampoco se les corta las alas. Si hay algún producto que no se ha visto y que ustedes tienen el ánimo también de poder conocer un poco de ello, entonces adelante. ¿Sí se entiende lo que les he mencionado acerca del desarrollo de los 4 primeros puntos? Claro, claro, gracias. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Ya. ¿podría repetirles que no lo escuché bien? Ya, a ver, lo repito. Lo que le estaba diciendo era que en grupos, puedan desarrollar estos 4 primeros puntos del esquema mínimo, es decir, de la A a la D. De la A a la D. Y el producto en el que ustedes se podrían basar o podrían utilizar sería cualquiera de los productos que hemos visto hasta la fecha, o cualquiera de los productos que se les haya mostrado, o cualquiera también de los productos que se encuentran en los documentos que se les ha enviado. Por ejemplo, al inicio creo que se les ha enviado como 6, me parece. Luego hemos visto ejemplos de 3 productos. Y finalmente hemos visto otros 3 productos más, aparte de estos últimos 3 productos, aparte de una mención especial de la conserva de champiñones. Entonces, ahí más o menos hay un 6, son como 13. Aproximadamente son como 13 productos que se han visto o que ustedes ya han leído o se han mencionado hasta la fecha. Les digo, podrían utilizar cualquiera de ellos, o también podrían utilizar otro producto, pero que sea del módulo. Ojo, que sea del módulo. No van a estar viendo productos lácteos para esta unidad didáctica. O no van a estar viendo el tema de tubérculos o granos para esta unidad didáctica, sino tenemos que referirnos a lo que son hortalizas y azúcares. ¿Me dejo entender? Gracias. Muy bien. Si todavía queda alguna duda, por favor, aprovechen para que me la puedan mencionar. Muy bien, no hay ninguna duda. A ver, entonces este trabajo me lo van a presentar hasta el día domingo al mediodía. ¿Ok? Me lo presentan hasta el domingo al mediodía. Como ven, no es tan tedioso en realidad. No es tan tedioso. Porque solamente son 4 puntos. Ya las partes tediosas ya vienen un poco después. Así que les sugiero que puedan comunicarse entre ustedes, entre sus compañeros de grupo, para que puedan ir desarrollando poco a poco esto con tiempo y me lo puedan enviar. Ok, jóvenes. Sí, profesor, muchas gracias, todo entendido. Muy bien. Ahora, el tema del asunto de ayer, que no tuve fluido eléctrico acá por casa,
vamos a ver por el WhatsApp para determinar qué día se podría recuperar. Ahora, ese día que recuperaríamos también hay que... a ver, habría que ver si puede ser un día... a ver, vamos a ver si podría ser quizá un sábado. Pero ahí lo vamos a definir, ya jóvenes, pero lo tenemos que resolver esta semana nada más. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, chicos, Muchas muchas gracias, gracias. profesor. Ya, profesor, cuídese, nos vemos. Listo. Buenas Gracias, tardes. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profesor. Gracias a Gracias, ustedes. profesor.